¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oigan con mucha atención. Hay dos facetas muy fuertes en la persona de Jesús, dos características en la persona de Jesús. La primera característica es, diga conmigo, su compasión y misericordia. ¿Cuál es la primera faceta? Hermano, por la misericordia y por la compasión, cuando una persona le entrega su vida a Jesús, Dios perdona sus pecados. ¿Qué hace Dios? Cuando una persona le entrega a Cristo su vida, si le acepta como Salvador, el Señor lo ayuda diariamente, lo prospera, los sana sus enfermedades, se manifiesta a favor de una vida, porque diga conmigo, el Señor es compasivo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Su amor es incomparable. Por eso hay una parte de la Escritura que dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por usted y murió por mí. No lo merecíamos, y su muerte trajo perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero al tercer día Jesús resucitó y está a la diestra de Dios. Él es poderoso, Él será juez de cada uno de nosotros, creamos o no creamos en Dios, porque Jesús es el juez de todos los seres humanos que viven y los que murieron ya. Diga conmigo, Jesús tiene misericordia de mi vida. Pero hay otra faceta, hermano, que tiene Jesús, es su poder. ¿Cuál es la faceta? Miren, por el poder de Dios, cuando Jesús ejerce su poder, los mares en las tempestades se aquietaron, las tempestades. Los enfermos fueron sanados. ¿Cuántos glorifican a Dios? Los muertos eran resucitados y entregados vivos a sus familiares. Los demonios huían ante su autoridad y Satanás era destruido de su poder ante la autoridad del Señor Jesucristo. Porque digan conmigo, son dos facetas del Señor. ¿Cuáles son? El poder, digo, el amor y misericordia. ¿Y cuál es la otra? Su poder. Son dos áreas importantes. Y este pasaje nos habla de su poder. Vamos a ver este pasaje. Dice: y entró Jesús en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Qué hacía Jesús en esa sinagoga? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo era la enseñanza de Jesús? ¿Qué ingrediente había en su enseñanza? Autoridad. O sea, cuando él enseñaba a la gente, decía: ¿qué autoridad tiene el Señor Jesús? Esa palabra que él habló llegó a mi corazón, porque hay una autoridad cuando él habla. Dice la Biblia que él visitaba la sinagoga. Sinagoga es un equivalente a templo. En los templos o sinagogas se adoraba a Dios, como se canta acá, y se lea la Biblia. Una de las diferencias, hermano, de las sinagogas de la antigüedad era que no entraba ninguna gente incrédula, solamente era para puros creyentes. Estaba prohibido que gente incrédula entrara a los templos, solamente entraba la gente que creía en Dios. Es diferente ahora, porque ahora todos tienen libertad de estar en el templo donde se oye la palabra de Dios. Pero se hacía lo mismo, se predicaba la palabra, se cantaba a Dios,
y se oraba. Diga conmigo, Jesús tiene autoridad. Por eso cuando usted, hermano, es creyente, lo primero que debe aprender es asistir al templo, porque es en el templo donde Dios se va a manifestar su poder, fortaleciéndolo, instruyéndolo, para que cuando venga una batalla demoníaca, usted pueda resistir y pueda salir victorioso. Una persona que no asiste al templo está desprotegida de la sabiduría de Dios, porque no está aprendiendo de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Asistir. Dígale a su hermano, hermanos, se vienen a asistir, pero asisten más seguido. Asisten más seguido. Y la Biblia dice que su enseñanza era con autoridad. Yo me imagino que mucha gente lloraba porque llegaba la palabra al corazón, porque la autoridad de Dios, diga conmigo, no toca la mente solamente, sino llega a lo profundo que en el corazón, llega al espíritu de las personas, porque la autoridad de Dios no llega a lo encimita de tu naturaleza humana, sino llega ¿a qué? A lo profundo del corazón. Yo pienso que la gente oía y temblaba de gozo, temblaba de alegría, lloraba cuando oía al Señor, porque su mensaje era un mensaje de ¿qué? De autoridad. ¿Está conmigo? Repita conmigo, Jesús tiene autoridad. No solamente es amor y misericordia, sino también es ¿qué? Autoridad. Pero es la autoridad más grande que hay sobre toda la tierra y el universo. Jesús es el Todopoderoso. Él hizo los cielos, la tierra, lo hizo a usted y a mí en el vientre de nuestra madre. Aquí en la congregación hay doctores y saben que los seres humanos, o sea, podremos engendrar los hijos, pero el que forma a un bebé dentro del vientre de su madre es el poder de Dios. ¿Está conmigo? ¿Quién es el que forma a un bebé? El poder de Dios. Por eso Dios, que es bueno, nos formó y nos hizo seres humanos, nos dio vida. Porque diga conmigo, Dios es poderoso. Pero algo sucedió, mire, cuando el poder de Dios se manifiesta en la iglesia, algo sucede. Dice la Biblia que ahí en la sinagoga, en el templo, había un hombre. La historia se centra en la vida de un hombre. Y dice la Biblia, si usted lo ve con atención, el verso 23 dice: pero había en la sinagoga o en el templo de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué estaba dentro del templo? Un hombre. Fíjense que a veces decimos, es que al templo no pueden entrar los demonios, o no puede entrar gente endemoniada, oprimida. Pero repita conmigo, el enemigo es tan astuto. A ver, repítalo. El enemigo es tan astuto que entra en personas que se descuidan. Yo he pensado, ¿por qué este hombre tenía un espíritu inmundo? ¿Por qué asistía al templo y aún oía la palabra, oía los cantos, quizá él también cantaba, oía la oración y seguía con ese espíritu inmundo? Repita conmigo, el hecho de asistir al templo no quiere decir que estamos libres. Necesitamos la manifestación de ¿qué? Del poder de Dios. Entonces repita conmigo, cuando la autoridad de Jesús está, algo sucede sobrenaturalmente.
La pregunta, hermano, ¿por qué este hombre tenía un espíritu inmundo? A ver, ¿por qué este hombre tenía un espíritu inmundo? Hermano, es muy probable que este hombre y su familia vivían en la inmundicia. ¿Dónde vivían? Y la palabra, cuando Dios nos habla de inmundicia, nos habla del ocultismo. Puede ser que la mamá de este hombre, el papá, o una tía, o una abuela, no creían en Dios, sino que vivían en su hogar dentro de ¿qué? De la inmundicia. O sea, había cosas inmundas que rodeaban la vida de este hombre. Por eso repita conmigo, en este hombre había un espíritu diabólico, que era el espíritu de ¿qué? De inmundicia. Le voy a platicar un caso. Fíjense que en una ocasión oramos por un joven que tenía espíritu de inmundicia. Y oramos en la oficina ahí de un pastor. Fuimos a predicar y me dijo: pastor, quiero que atienda a este muchacho. Y el muchacho bien bañadito, así bien rasuradito, un contador bien arreglado, olía a perfume, ¿verdad? Muy rico, porque bien trajeadito el joven, ¿verdad? Olía ese perfumes así finos, sus zapatos bien boleados, el muchacho así bien presentable. Y me dijo: pastor, es que él ha tenido problemas muy fuertes en su vida. Entonces, cuando él me lo presentó en la oficina, el Señor me dijo: él tiene espíritu de inmundicia. ¿Qué me habló el Señor? Tiene espíritu de inmundicia. Entonces yo le pregunté a ese joven si era un verdadero creyente. Me dice: sí, pastor, soy un verdadero creyente. Pero dice, cuando está cantando en la iglesia, me da sueño, un sueño terrible. Y cuando está predicando el pastor, me vienen pensamientos en contra de él, hasta maldiciones me vienen en los pensamientos en contra de él. Entonces le dije: ¿qué se dedica a tu familia? Me dice: pastor, mi familia son espiritistas. Tienen un centro de espiritista, mi papá, mi mamá y mis abuelos. ¿De dónde venía la inmundicia en ese muchacho? Del ocultismo. Entonces empezamos a orar y empezó a manifestarse el demonio. Le dije: en el nombre de Jesucristo, salve a este muchacho en el nombre de Jesús. Y mano, de su piel, de sus poros de su piel, de sus poros de su sudor, empezó a salir un olor nauseabundo, como si fuera peor que un drenaje abierto. Una mezcla de putrefacción y una mezcla de azufre. Empezó a salir el olor tan fuerte que el pastor que me estaba ayudando se salió. El pastor: ya no aguanto, me voy a devolver, que yo me voy a tomar aire. Y yo le dije a mi esposa: ayúdame a orar un rato, porque yo también, ¿verdad? Era un olor tremendo. Ahí entendí. No era un muchacho limpio, le vuelvo a repetir, pero tenía un espíritu que por eso usted debe, hermanos, saber qué practica su familia. Si tu familia puede ser tu esposo, tu abuelo, tu abuela, tu papá, un tío. Yo tengo aquí, hermanos, una lista de las prácticas del ocultismo más comunes. Primero está la adivinación. En segundo está la hechicería. Tercero está el espiritismo. Cuarto está la meditación. Quinto, la consulta a la tabla Ouija. 6, viajes astrales. 7, horóscopos. 8, prácticas de yoga. 9, búsqueda de la acupuntura. 10, adoración a la muerte. Y
11 prácticas de la masonería. Debes estar atento de qué es el contorno de tu familia. Entonces empezamos a orar. Entonces dije, con razón Dios me dijo que este chavo tenía un espíritu inmundo, ¿verdad? Ya me aguanté el olor y le echamos fuera. Lo maravilloso, mire, cuando salió el demonio, dijo, no puedo más, la autoridad de Jesús, no puedo sostenerme en este cuerpo, porque aquí está la autoridad de Jesús. Se fue. Y el aroma nauseabundo se fue. Y el perfumito ahí del muchacho estaba ahí. Diga conmigo, en verdad existen los espíritus inmundos. Ese joven después me dijo, pastor, mire, ese olor que usted lo percibía estaba en mi casa, estaba en mi cuarto. Yo muchas veces tapaba ahí las alcantarillas porque allí estaba el olor. Le dije, hijo, tienes que orar por tu familia para que se convierta. Tienes que orar por tus padres, tus abuelos, para que se conviertan a Jesús y sean liberados. Ahora repita conmigo: la autoridad de Jesús. Repita conmigo: los demonios inmundos son personas. ¿Qué son? Bien, pueden hablar, pueden razonar, tienen sentimientos. Porque a veces pensamos que los demonios son víveras, ¿verdad? Pastor, ore, digo una familia, ¿verdad? Ore por las malas vibras que hay en mi vida. Diga conmigo, los demonios son seres que tienen personalidad. Pueden hablar, pueden manifestarse corporalmente. ¿Está oyendo? Sí. Y dice la Biblia: un hombre con espíritu inmundo dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo le hago una pregunta: ¿hablaba él o hablaban los demonios de inmundicia que estaban en él? Porque no digo, si hubiera sido alguien dicho, ¿qué tienes conmigo? ¿Verdad? Pero fíjense que dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Quiero decirle, hermano, que Jesús ha venido para destruir las obras del diablo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Cuando una familia está atada al pecado, a la maldad, a los demonios, a los vicios, al temor, es la obra destructiva del enemigo. Y Jesús vino, diga conmigo, para destruir la obra de Satanás y sus demonios, porque Él tiene autoridad. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Qué tiene el Señor? Autoridad. O sea, no se le olvide, Dios es amoroso. El Señor Jesús tiene compasión y misericordia, pero otra etapa del Señor es que Él tiene ¿qué? Autoridad. Autoridad en contra de nuestros enemigos. Él tiene autoridad no para destruirlo a usted, sino para destruir ¿qué? Toda fuerza del enemigo. Vea que esos demonios podían hablar. ¿Qué podían hacer? ¿Hablaban o no? ¿Sentían o no sentían? Dice la Biblia que ellos conocían quién era el Señor Jesucristo. Repita conmigo: cuando la autoridad de Jesús se manifiesta. Ahora repítalo: cuando la autoridad de Jesús se manifiesta, los demonios también declaran quién ha venido para destruirlos. O sea, ellos mismos declaran la derrota de ellos. Porque aquí el demonio no estaba guerreando, el demonio estaba declarando que ya estaba derrotado. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabía que el diablo y los demonios no son incrédulos? Ellos ponen incredulidad en las personas, pero ellos no son incrédulos. Ellos saben quién es Dios, quién es Jesús. Por eso cuando se les reprende, hermano, ellos saben quién es el Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia que el Señor ejerció su autoridad. Diga conmigo, Jesús es precioso en su autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Imagínense lo que este hombre sufría. Yo cuando platiqué con ese muchacho que yo le platiqué, me dice: pastor, yo sufría mucho, ahora gracias a Dios soy libre. Mire, tenía pensamientos, tenía sueños terribles, no podía dormir a veces, me visitaban demonios. Qué terrible es cuando una persona es atormentada por un demonio. No piense que es un juego, no piense que es un delirio mental. La fuerza demoníaca es real. ¿Está conmigo? Entonces, cuando yo he atendido a personas, me he dado cuenta que el enemigo es real, no está jugando el diablo. Dice la Biblia que el ladrón, el diablo, vino para matar, robar y destruir. Por eso es muy importante que usted asista al templo, porque fue en el templo donde Dios se manifestó en este hombre, haciéndolo libre. Y la autoridad de él fue esta, de Jesús. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Diga conmigo, 3 cosas que hizo Jesús. Número 1, lo reprendió. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo reprendió. Mire, la autoridad de Jesús se manifestó reprendiendo a los enemigos demoníacos. Y dice la Biblia que él le reprendió y le dijo: cállate, sal de él. ¡Qué autoridad! Cállate, sal de él. Cuando, hermanos, nosotros ejercemos la autoridad para liberar a una persona, debemos usar esas 3 palabras. Cuando yo oro, cuando ver a ese joven, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús, le digo: en el nombre de Jesús te reprendo. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso, reprender. Número 2, en el nombre de Jesús, cállate. Fíjese, cuando ese demonio inmundo empezó a manifestarse, se carcajeaba y después hablaba. O sea, es una manifestaciones tremendas. Y le dije: cállate en el nombre de Jesucristo y sal de él. Diga conmigo, 3 pasos. Y dice la Biblia, como Jesús tiene autoridad, porque Él es el dueño de toda autoridad. Dice el Señor: toda autoridad, dijo el Señor Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahora repita conmigo: reacciones. Mira, hay hermano que dice: pastor, yo quiero que Dios me libere, pero suavecito, pastor. No quiero estar ahí gritando y estar ahí como temblando, sacudiendo con violencia, que este hombre tembló cuando se liberó. Porque a veces, hermano, creemos que la guerra espiritual es como algo tibiecito, ¿verdad? Cuando la autoridad de Jesús se manifiesta, hay guerra espiritual y hay reacciones muy fuertes. Que mi hermanita Regina, que ha atendido casos, sabe que hay reacciones fuertes, ¿verdad, hermanita? Dice que este espíritu maligno sacudió con violencia a aquel hombre que estaba en la sinagoga. ¿Con violencia qué quiere decir?
que no tuvo un temblorcito así, ¿verdad? O le tembló la manita o el dedito. Es que la sacudió con violencia. De cuenta que era como un muñeco de trapo que un perro lo movía. Sacudía con violencia. Yo recuerdo cuando se dio ese joven, el testimonio que yo le platico, que en muchos casos hoy le hablaban de uno. Era como lo sacudía con violencia la fuerza maligna. Pero diga conmigo, la autoridad de Jesús es mayor que el enemigo. Porque Dios lo puede todo. Denle un aplauso muy fuerte a Jesús. Pero no solamente lo sacudió con violencia, sino también clamó a gran voz. A ver, ¿qué es clamar a gran voz? ¿Qué es clamar a gran voz? Gritó como si fuera un hombre enloquecido, ¿verdad? Un grito salió de la personalidad de ese hombre, que eran los demonios que gritaban cuando él estaba siendo liberado. Repita conmigo, la liberación. Muchas veces son reacciones muy fuertes, pero no debemos temer, porque Dios tiene autoridad y el Señor Jesucristo está con nosotros. ¿Qué no debemos temer? No debemos temer, que el Señor Jesús está con nosotros. Esa reacción, ¿verdad? Fíjese, hermano, que ayer el templo se transformó en centros de liberación. Hoy, cuando en una iglesia se ve un caso de liberación, dicen, esta gente, qué cosa extraña está pasando acá, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la autoridad de Jesús para mucha gente es cosa que extraña, porque, hermano, no se le ha enseñado la palabra de Dios. No se le ha enseñado que Jesús tiene autoridad. Y dice la Biblia que clamando a gran voz salió de él. ¿Cuántos glorifican a Dios? Ese hombre quedó libre del espíritu inmundo, de las enfermedades que traía el espíritu inmundo en la vida de este hombre. Pero fíjense lo que dijeron los creyentes de esa sinagoga. Dice, todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con la autoridad manda y aún los espíritus inmundos y le obedecen. Diga conmigo, esta gente, esos creyentes, se admiraron de la autoridad de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué nueva doctrina es esta? Si este muchacho lo hemos visto tiempo que viene, pero hasta ahora lo hemos liberado. Y el Señor con la autoridad manda a los espíritus y le obedecen. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es esta enseñanza? ¿Qué es esta doctrina? Ahora repita conmigo. Las cosas de Dios para muchos son cosas extrañas, porque no conocen la autoridad de Jesús. Conocen una religión, pero no conocen la autoridad de Jesucristo. Y diga conmigo, en este año Dios quiere que conozcamos que en Dios hay autoridad para hacernos sanos, para hacernos libres y para ayudarnos todos los meses y días de este año 2018. ¿Cuántos glorifican a Dios? Denle un aplauso muy fuerte a Dios. Y dice la Biblia, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué es la fama? Mucha gente decía, aquella sinagoga. El Señor liberó con su autoridad a un hombre con espíritu inmundo, y ahora ese hombre está sano. Y otra gente decía, no, si yo asistí, estuve allá con la autoridad de Jesús. Y dice que la gente empezó a oír la fama del poder del Señor Jesucristo.
¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. Se difundió su qué? Porque el único famoso del pueblo de Dios es Cristo Jesús. Amén. No es el pastor, no son los líderes. Digan conmigo, el que merece los aplausos es Cristo Jesús nuestro Señor, que tiene autoridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quisiera hacer una oración, hermanos, por nuestras familias. Y usted piensa, ¿verdad? Si en su hogar hay personas que van a las limpias, que van a los centros espiritistas, que tienen altares a la muerte, usted va a decirle: Señor, yo te pido que mi familia te conozca, y yo te pido que mi vida sea protegida por tu autoridad. ¿Cuántos glorifican a Dios? Yo te pido que mi vida sea restaurada por tu inmensa autoridad que tienes sobre todo el reino de las tinieblas, porque tú venciste en el Calvario. Hoy esta oración que vamos a levantar es una oración a nivel familiar. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar. ¿Saben qué siento en mi corazón, hermano? Porque muchos de ustedes, muchos de nosotros, muchos de ustedes tienen familiares que están involucrados en cosas del ocultismo, que por años han practicado el ocultismo. Usted sabe lo que ellos practican. Y puede ser, hermano, que ese lazo familiar haya traído grandes problemas a tu familia y a tu hogar. Pero hoy aquí está Jesús, que nos ama. ¿Cuántos glorifican a Dios? Y está Jesús, que tiene autoridad. ¿Quiere que oremos por nuestra familia? ¿Quiere orar por su hogar, por su casa, por su descendientes, perdón, ¿cómo se llaman? Ascendientes, ¿verdad? Familiares. Quiere que oremos al Señor. Y vamos a decir que la salvación se establezca en nuestra familia. Póngase sobre sus pies, por favor.